preciosa mañana, una mañana de misericordia, una mañana especial, un tiempo que Dios nos regala para su gloria y su honra, ¿verdad? Para nuestra edificación, consolación y exhortación. Es un privilegio para nosotros estar en este su programa Tiempo de Gracia, ¿verdad? Tiempo de Gracia es un tiempo extra, ¿verdad? Es un tiempo que Dios en su amor y en su misericordia nos permite para que nosotros pues le honremos, le agrademos, nos alineemos a su voluntad perfecta. Que esta mañana Dios le ayude, Dios le fortalezca. Estaremos compartiendo la palabra de Dios en la primera parte. Envíenos sus comentarios, sus saludos, peticiones de oración. Estaremos dándole lectura en la segunda parte. Gloria al nombre del Señor. Quédese con nosotros, este tiempo será de mucha bendición y edificación. La palabra del Señor la vamos a leer en esta mañana en el libro de San Juan, en el capítulo 11. En los primeros versículos leemos: para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Gloria al nombre del Señor. Vamos a quedarnos ahí. Dios añada bendición a su bendita palabra. Vamos a orar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su bendita palabra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos ayuda a seguir hacia adelante, a vencer contra toda adversidad. Muchísimas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros, por darnos la sabiduría, darnos el entendimiento, por permitirnos esta mañana compartir una vez más un tiempo especial con muchas vidas, la palabra de Dios, tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, que la palabra sea levantando nuestro espíritu, que esta palabra sea edificando, sea limpiando, sea consolando, sea haciendo una obra especial en nuestra vida. Dios mío, que donde hay tristeza pueda venir ese gozo, donde hace falta la paz pueda haber esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde hay falta de fe, falta de sabiduría, tú puedas obrar según tu perfecta voluntad ahí. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando esta mañana una palabra muy conocida por toda la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Cuando habla de la enfermedad y muerte, en este capítulo 11 de Juan habla de esa enfermedad, muerte, y luego cuando Jesús revive, ¿verdad? Revive a Lázaro. Creo que la palabra más para entenderla de una mejor manera es que Lázaro volvió a vivir, ¿verdad? Es un tipo de resurrección, lo llama la Biblia, pero no es una resurrección como la de Jesús. Jesús resucitó, pero con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Lázaro volvió a vivir con el mismo cuerpo, luego después tuvo que morir. Entonces, la palabra del Señor dice que este Lázaro estaba enfermo. Gloria al Señor. Lázaro tenía 2 hermanas.
era Marta y María. Ya habían estas de alguna manera tenido experiencia y aquí dice que esta María, hermana de Lázaro, era aquella mujer que había ungido con perfume a Jesús. Ya habían tenido experiencia, más que todo Marta y María. Poco se había mencionado a Lázaro. Yo creo que muchas cosas Dios las va a permitir o Dios las va a hacer. De repente no las entendemos, pero es precisamente parte de ese plan perfecto, ¿verdad? En su soberana manera de actuar, de ser de Dios, hace cosas, permite cosas, porque las necesitamos. Digo esto porque me imagino yo que después de esto, Lázaro no pudo ser el mismo. Usted no puede ser el mismo después de ver la gloria de Dios. Después de vivir, experimentar en carne propia lo que es enfermedad, muerte y volver a vivir, usted no es el mismo. Usted incluso para las demás personas. Entonces, muchas veces se tiene un concepto, se cree uno que sabe, que ha experimentado y a veces necesitamos algo para que nos introduzca a ese ámbito donde Dios quiere que nosotros estemos. Entonces creo que eso fue parte de lo que sucedió con Lázaro, porque cuando, oiga esto, dice la palabra que se enferma, mire, hermano, de quién es. Entonces, pero cuando enferma, entonces las hermanas sabían por qué sector, qué lugares andaba Jesús. Entonces dice la palabra, versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Gloria al Señor. Mire qué tremendo esto. Déjeme decirle esto. Muchas veces se tiene el concepto de que si Dios nos ama, no nos vamos a enfermar. Aquí vemos un ejemplo claro. La palabra de Dios dice, oiga esto, la palabra de Dios dice, versículo 5, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Cuando estamos riendo, Dios nos ama. Cuando estamos llorando, el mismo amor nos tiene Dios. Dios tiene el control en todo tiempo. Por eso pero me llama la atención que le mandan a decir de esta manera, el que amas. El que amas. Yo no sé meramente qué sería la intención, qué querían hacer, si es que querían que Jesús viniera pronto, porque cuando Jesús viene para ellas, Jesús viene tarde. Porque Jesús, cuando se dio cuenta de esto, Él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Era Jesús indiferente? ¿Era Jesús qué comportamiento, qué tipo de actitud hará esta? Hay una enseñanza. Hay un plan, un diseño de Dios. Dios lo hizo así, de esta manera. Jesús llega en el momento preciso. Déjeme decirle, cuando estamos pasando una crisis, eso de que le mandamos a decir, hoy no va a ir usted, decirle, díganle. Lo que hacemos es que doblamos nuestras rodillas, oramos a Dios, le rogamos, le suplicamos, le imploramos. Muchas veces podemos rogar nuestras lágrimas, podemos alzar nuestra voz una y otra vez pidiéndole al Señor. Y debido al dolor, debido a la adversidad,
Debido a la situación que estamos pasando, queremos que Dios en ese mismo momento haga el milagro. Queremos que Dios conteste según lo que necesitamos en ese mismo momento. Pero Dios no se adelanta, Dios no se atrasa, Dios siempre llega a tiempo. Dios no llegó tarde. Si usted cree que Dios se ha atrasado, que Dios se ha tardado, que Dios ya debió haber contestado, sigamos orando, sigamos confiando, sigamos creyendo. Dios no se adelantará ni se atrasará. Tú nunca llegas tarde, dice esta alabanza. Qué verdad tan grande. Dios nunca llega tarde. Si no tenemos trabajo, llegamos a creer que será, Dios me ha abandonado, no se acuerda de mí, no me ama. Y aprovecha el enemigo para poner, ¿dónde está tu Dios? Dios, así decía el salmista. En medio de los procesos le decían a él, ¿dónde está tu Dios? Todos los días. Eso es lo que sucede cuando muchas veces estamos pasando por situaciones, pero no es que eres cristiano, no es que le sirves a Dios, no es que Dios es el que provee, no es que Dios es el que suple, no es que Dios es tu sanador. ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios, nuestro Padre está siempre en el mismo lugar. Y pase lo que pase, debemos bendecirle, debemos glorificarle, debemos adorarle. Como dijo el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo sé que no es fácil orar a Dios, sentir que tenemos, o creer, saber que tenemos la fe necesaria y aferrarnos a las promesas de Dios que dice que son sí, son amén. Dios nos manda a pedir que vamos a recibir, a buscar y hallar, llamar a la puerta, que se nos abrirá. Pero muchas veces creemos, a veces pareciera como que Dios no escuchó, como que no contestó favorablemente la oración. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es fiel. Y cuando Él dice que sí, eso es lo más maravilloso. Cuando Él dice que no, muchas veces no entendemos. Dios dice que sí muchas veces. Muchas veces nosotros creemos que porque Dios no nos ha contestado según nosotros queremos, necesitamos. Es porque Dios no ha contestado. Dios puede decir que sí, Dios puede decir que no, y Dios puede decir aún no. Aún no. Pero de algo estoy seguro, independientemente de lo que usted esté pasando, Dios le ama. Jesús amaba a Lázaro, se enfermó. Y cuando le dicen esto a Jesús, la respuesta de Jesús es: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que amamos a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien. Usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está viviendo en santidad. Todas las cosas ayudan para bien. A veces los desiertos son de años. Y hay cosas que nunca vamos a entender. Nunca. Pero a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. A Dios hay que obedecerlo. Por eso es que el profeta Habacuc,
demostrando una fe inquebrantable, dijo: aunque no haya, aunque falte, los labrados no den mantenimiento, que no haya vacas en los corrales, que en la vida no haya fruto, Él dijo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dios no va a salir, a Dios no le desespera ninguna situación que estemos pasando. A Dios no le toma por sorpresa que de repente nosotros vengamos en oración y le digamos: Señor, estoy quebrado, estoy sin fuerza, estoy de esta manera. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él sabía que había un mar. No le tomó por sorpresa, Él lo hizo. Y cuando le dice: por aquí se van a ir, yo por aquí los voy a llevar, camino del desierto, Dios nunca improvisa. Es un plan perfecto desde la fundación del mundo. Es que Dios es Dios. Dios es Dios. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva esperando, pero si es una promesa de Dios, yo no sé cuándo, yo no sé cómo. Yo no estoy aquí para decirle hoy, mañana, tantas horas. Lo que yo sé 100% es que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él quiera y que no hay nada difícil para Él. No hay nada imposible para nuestro Dios. Dios es real, Dios es fiel y Dios es verdadero. No sé por lo que usted puede estar pasando, pero yo sé que si usted y yo somos hijos de Dios, Él sabe de qué tenemos necesidad y está en control. No va a llegar tarde, no va a llegar temprano, Él va a llegar a tiempo. Que Dios le fortalezca, le ayude, le ministre por medio de esta palabra. En el capítulo 11, una palabra que nosotros conocemos, que Lázaro enferma. Y me llama la atención solamente para recalcar esto, que este Lázaro que enferma y que se muere, dice la palabra que Jesús lo amaba y amaba a sus hermanas. Hasta esto para decirle, según la palabra de Dios, de que el hecho de que pasemos por sufrimientos, enfermedades, pobreza, persecución, crisis familiar, diferentes áreas en las que pasamos crisis, eso no significa que es que Dios no nos ha amado o que ha dejado de amarnos. Dios nos ama desde antes. Desde antes Dios nos conoció y estableció un propósito, un destino divino a nuestra vida. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿quién no podrá separar del amor de Dios? Habla de hambre, de escasez, de muerte, de vida, de ángeles, de principado, lo presente, lo porvenir. Y dice Pablo: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo: estoy seguro. Es de asegurarnos, de tener esa confianza plena, esa fe en nuestro Dios. Dios nos ama. El hecho de que Dios nos ame no significa que no nos vamos a enfermar o que Dios va a contestar así, porque cuando Jesús llega, hermanos y hermanas, si hubieses estado acá, se estaba creyendo de que Dios iba a mover, porque nosotros tenemos nuestra manera de pensar, que Dios tiene su esquema, Dios tiene su manera de actuar. Dios es soberano. Esa soberanía de Dios significa que Dios hace lo que quiere
como quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Y Él es perfecto. Es perfecto Dios. Lo que pasa es que no es fácil esperar por cierto tiempo que Dios haga una obra. Dan deseos de decir, como dijo el salmista, apresúrate. Ahora es que necesito. El hecho de orar no es para decirle, Señor, es hoy. Es en este mismo momento que yo necesito esta respuesta. El orar no es para demandar, no es para exigir, no es para decirle a Dios, yo de esta manera. Muchas veces se hace uso de la oración, del ayuno, del congregarse, de hacer bienes, favores, obras, para decirle, Señor, esto yo lo hago para que tú me hagas. 2-3 días de ayuno para esto. Este rato de oración para esto. Deleites en Dios. Nuestro enfoque tiene que ser el agradarle, el honrarle, el bendecirle, pero no el demandar de Dios. Porque nosotros, aunque seamos hijos de Dios, no estamos para demandar, para exigir. Podemos rogarle, implorar, podemos suplicar, podemos derramar nuestro corazón en ruego, en súplica, teniendo siempre la fe, pero eso no significa que es para decirle, Señor, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, estás en la obligación, la responsabilidad. Yo no sé cómo vas a hacer. A veces en la ignorancia, en la falta de conocimiento, de ser formado en la iglesia, se hacen oraciones y uno escucha oraciones como decirle a Dios, yo no sé cómo vas a hacer. Vas a tener que proveer, vas a tener que ayudar. No. Antes de que nosotros pidamos, Dios sabe que tenemos necesidad. Dios no ha pasado por alto, Él ha visto las lágrimas, Él sabe el proceso. Juntamente con la prueba, Él da la salida. Cuando Dios permitió al enemigo que tocara las pertenencias, la familia y hasta su propio cuerpo en la vida de Job, Dios ya tenía un plan de restitución, de restauración, de llevar a Job a una dimensión donde nunca había estado. Pero como Job no sabía en medio del proceso que él tendría el doble, que todos los que se habían ido regresarían, entonces no era fácil. Y él dijo palabras, hubo maldición, es que el desierto tiene dimensiones. Cuando nosotros estamos comenzando, están las palabras, Dios proveerá, yo sé que mi Redentor, y ahí están las palabras, ahí están los versículos, pero a medida pasa el tiempo, a medida el desierto va tomando otra dimensión, a veces llegan los reclamos, ya buscamos, nos acordamos de otro versículo, le oramos a Dios con otras palabras. Y yo siempre digo, ¿dónde estaba el enemigo cuando Job fue restituido y el estado posterior fue mejor que el primero? Hasta los burritos tuvo el doble. No tuvo más que callar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el enemigo, creyendo que va a destruir, creyendo solo en el daño que va a hacer, inventa cuantas cosas. Y Dios utiliza aún lo que hace el enemigo para mal, lo utiliza para darnos una enseñanza, para ayudarnos, para nuestro bien. Entonces, enfermedad, pobreza, problemas familiares, en el matrimonio, en la familia, ¿qué será lo que estamos pasando? Y muchas veces está la gente, muchas veces aún en la misma iglesia, diciendo, como le decían a Job, arrepiente.
Muchas veces están así como quien dice, en medio del proceso, gente diciendo, siento de parte de Dios que es pecado. Es pecado porque de repente hoy está el concepto del evangelio, que si soy cristiano no me puedo enfermar, si soy cristiano, el cristiano no puede estar enfermo, el cristiano no puede estar pasando por pobreza, por deuda, el cristiano no puede estar pasando por una crisis familiar, el cristiano no puede ser rechazado, porque le enseñaron y le mostraron, le presentaron un evangelio y le dijeron, ven a Cristo a dejar de llorar. Se terminarán los problemas, Dios va a solucionar todo problema, Dios va a llenar ese vacío que hay en ti y todo problema se terminará, vas a reír, vas a disfrutar, vas a tener, no has tenido, has pasado por la pobreza. En el Señor muchas veces se pasa por escasez económica y Dios es fiel y va a hacer todo lo que Él quiera. Pero el ser hijo de Dios no significa que o el evangelio es para venir y que no habrá problema, no vamos a tener que llorar. Un día Dios nos librará de todas estas aflicciones, porque son muchas. En el mundo, dijo Jesucristo, tendréis aflicciones, pero confiad. Es la confianza que tenemos que tener. Entonces no es el evangelio de Jesucristo, no es aquel donde nos enseñaron a reprender todo, nos enseñaron a no aceptar procesos difíciles. Nosotros estamos, como hijos de Dios, estamos llamados a aceptar la voluntad de Dios. Y a veces no es fácil entender que en la voluntad de Dios se sufre. Y que a veces es la voluntad de Dios que pasemos ahorita. Yo digo, pero ¿cómo va a ser la voluntad de Dios? Si Dios es bueno, claro que es bueno. Pero recuerde de que Dios nos ha regalado una salvación tan grande. Un día estaremos donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No nos acordaremos de lo negativo, de lo triste de aquí, de esta tierra. Pero mientras Dios esté tratando, mientras Dios esté obrando en nosotros, pasaremos momentos que a veces no vamos a entender y cosas que nunca vamos a entender. Un día Dios le dijo a Jeremías, ve a casa del alfarero y te voy a hacer oír mis palabras. Cuando fue a la casa del alfarero, el alfarero estaba trabajando en la rueda. Y la vasija que estaba haciendo se echó a perder en su mano. Muchas veces las situaciones, el entorno natural, el ambiente, la atmósfera, lo que estamos viendo, nos parece que estamos en la mano de Dios. Sí, es como en la vida de José, según lo que le iba, no parecía que era el propósito. No parecía que era encaminándose al destino, al cumplimiento del diseño divino, perfecto y maravilloso de Dios. Pero era en las manos del alfarero. No era a la distancia, en las manos del alfarero. Y el alfarero sabe lo que hace. El barro no tiene potestad sobre el alfarero. Él, ¿qué hace? Yo no quiero así. No, él es el alfarero. Le dijo, el alfarero volvió a hacer la vasija las veces que fue necesaria, hasta que la hizo como él quiso. Digo, esta vasija a mí me gusta. Y dijo Jesucristo, le dijo Dios a Jeremías, no podré hacer con ustedes, casa de Israel, como este alfarero, porque son como el barro en mis manos. Como el barro en manos del alfarero, así son ustedes. Somos hijos de Dios, somos la iglesia de Jesucristo. Dios nos está santificando. Y muchas cosas que Dios permite, que Dios hace, no las entendemos, ni las vamos a entender nunca. Pero Dios no se equivoca. Nosotros somos malos, nosotros somos infieles, a nosotros nos cuesta. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Y el proceso de la vasija, Dios no quiere que solamente seamos barro, Dios quiere llevarnos a una vasija. Pero usted sabe que no es lo mismo ser una vasija sencilla, ser una vasija
de porcelana, de mayor precio. El proceso es diferente. Pero los procesos en Dios, los desiertos, no son para nuestra destrucción. Dios siempre nos va a dar agua en todo desierto. Sustento, provisión, protección. Porque los desiertos no son para quedarnos. Los desiertos son transitorios. Esta enfermedad no es para muerte. Cualquier proceso que en la voluntad de Dios estemos pasando no es para muerte. Es para que Dios se glorifique. Testificaremos de su grandeza, de su fidelidad, de su amor incondicional.